Termina de sonar Potra de Nafta. Antes escuchamos Buenos Aires de Nati Peluso. Y en este caso, en la columna de Caminos y Destinos de Ciencia y Tecnología, nos quedamos en el Gran Buenos Aires, ¿no? Para el partido de San Martín. ¿Por qué? Porque lo hacíamos al comienzo del programa. Ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular son la primera causa de muerte en la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo es crucial. ¿Para qué? Para poder salvar una vida, ¿sí? De una persona que esté teniendo un infarto o un accidente cerebrovascular. Y en ese marco de salvar vidas y pensando en que el tiempo es muy importante, hay un grupo de estudiantes e investigadores del Laboratorio de Neuroingeniería de la UNSAM. En realidad el laboratorio forma parte del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, justamente de esa universidad, ¿qué hizo? Desarrolló un escáner con inteligencia artificial capaz de prevenir infartos. Para ampliar esta información, le damos la bienvenida a Daniela Sabrina Andrés. Ella es directora justamente del Laboratorio de Neuroingeniería. Daniela, ¿cómo estás? Acá Gerardo Corsin te saluda. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por toda la presentación. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poco, primero te pregunto la diferencia entre tener un infarto y un accidente cerebrovascular. No, son dos enfermedades que tienen riesgo compartido cuando hacemos todos los chequeos de colesterol y hablamos de hacer ejercicio. Bueno, los riesgos y los factores de prevención, digamos, son compartidos, pero una ocurre en el cerebro y la otra ocurre en el corazón. Son parecidos también porque el accidente cerebrovascular más común ocurre porque se tapa una arteria en el cerebro. Ajá. Y de la misma forma se puede tapar una arteria en el corazón y deja de llegar la sangre, entonces deja de haber oxígeno y se muere esa parte del órgano. En ese sentido son parecidas, pero son distintos órganos. Bien, pero a la hora de el médico cuando asiste, sí, el profesional de la salud que lo asiste, ¿se detecta rápidamente la diferencia entre uno y otro? ¿Es a simple vista? Sí, los síntomas son completamente distintos. Okay. En el caso del infarto, bueno, la realidad es que la presentación del infarto puede ser muy variada y en personas de riesgo tenemos que estar siempre muy alertas. Es parte de la complejidad, es eso, ¿no es cierto? El síntoma más común, nos dicen, es el dolor de pecho, como si te pusieran un pie arriba del corazón, que le dicen el dolor de pecho opresivo, que irradia la mandíbula o al brazo izquierdo, pero también puede haber dolor de estómago, dolor de espalda, puede haber sudoración profusa, puede ser que me baje la presión. Entonces, los síntomas del infarto son muy variados. Los síntomas del accidente cerebrovascular van más por el lado de todo lo que es motor, del habla, porque hay una parte del cerebro que les deja de llegar sangre, deja de funcionar. Entonces puede ser que tengamos una parálisis de una parte del cuerpo, que no podamos hablar, que de repente perdamos la vista por unos minutos y tal vez vuelve, mareos, va más por el lado de todo lo que es neurológico. Bien, bueno, vamos ahora sí al tema central de la entrevista, que tiene que ver con este desarrollo con IAP capaz de prevenir infartos. Contanos un poco cómo surge, ¿no? Como el motivo por el cual surge la investigación y hasta dónde han llegado también. Bueno, surge por la experiencia la investigación, ¿no es cierto? Yo soy médica y trabajamos muy cerca con muchos médicos y lo que observamos en la Argentina, hablando justamente con los médicos, con los cardiólogos, con los hospitales, es que los infartos en Argentina se tratan mucho y muy bien, pero se tratan muy tarde. Entonces son muchas veces pacientes que se recuperan, pero no completamente. Eso me parece que no tenemos a veces conciencia. El infarto pasó de ser una enfermedad mortal, por ahí en la generación de mis abuelos, a ser una enfermedad de la que se recupera, la gente sale, vuelve a la casa, pero no tomamos conciencia del nivel de discapacidad que deja. Personas que estaban óptimas y que ahora no pueden hacer actividades diarias simples como ir a la panadería caminando, hablar sin que les falte el aire, dormir sentados. Tiene que ver con que el infarto, si no se trata a tiempo, muchas veces deja complicaciones, de las cuales la más común es la insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, de ahí surge la idea de este proyecto de poder acelerar los tiempos de llegada al hospital para que el tratamiento pueda ocurrir antes y las personas tengan mejor recuperación. Bien, me quedé con lo que dijiste, que en Argentina el infarto se trata muy bien. Cuando decís muy bien, ¿a qué te referís?
Tenemos muy buen sistema de salud, muy buenos cardiólogos. Nuestros cardiólogos son reconocidos a nivel mundial y Ujú. los pacientes muchas veces son tratados. Y tenemos una alta tasa de diagnóstico y tratamiento. O sea, Ajá. las estadísticas muestran que si bien tenemos muchos infartos, tenemos también mucho tratamiento, pero sí tenemos un tratamiento que es lento. Llega tarde y son pacientes que se complican. Bien, Esas son las pocas estadísticas que tenemos, que no son perfectas, pero lo que nos muestran en general es eso. bien, o sea que lo importante, por lo que contás, es el periodo de tiempo en que una persona, por ejemplo, comienza a sentirse mal y comienza a ser tratada. ¿Ese es el periodo de tiempo más importante que hay que tener en cuenta? Hay dos tiempos. El Ujú. primer tiempo es desde que empiezan los síntomas hasta que llego al hospital. Lo que dicen las guías de tratamiento internacional, para que te des una idea, es que en 10 minutos hay que estar haciendo el electrocardiograma, que es el que hace el primer diagnóstico. Después ese diagnóstico se completa en el hospital con más estudios. Y en 40 minutos hay que estar en el hospital, que es una locura, Claro. porque normalmente tardo 40 minutos hasta que me hablo con alguien, después viene la ambulancia. Bueno, es una locura, pero eso sería lo óptimo. Y después el segundo tiempo, que es un tiempo que también los hospitales grandes y los que son especialistas en cardiología lo miden mucho, es el tiempo que se llama puerta balón. Dicen que es desde que entro a la puerta del hospital hasta el tratamiento, porque muchas veces adentro del hospital también hay todo un tiempo de circulación por la guardia, ¿no es cierto?, hasta que llega el especialista. Entonces son esos dos tiempos. Nosotros apuntamos a cortar lo más posible los dos. Ajá. ¿Y de qué forma, Daniela? ¿Qué es lo que lograron hacer a través de este Bueno, escáner o utilizando qué intentan inteligencia hacer? artificial. La Ah, inteligencia artificial hay que usarla y hay que usarla bien. ah, sí. Vos sabés que la inteligencia artificial ahora está muy de moda, pero es algo que existe hace muchísimos años y en los que muchos grupos de investigación vienen trabajando hace muchos años. La idea nuestra es una inteligencia artificial que la conseguimos entrenar para que diagnostique los infartos a partir del electrocardiograma muy, muy rápido. Entonces nos ahorramos todo el tiempo desde que muchas veces se hace el electrocardiograma, que también es algo que muchas veces se hace a tiempo, pero que tarda en circular por WhatsApp, sacarle una foto hasta que lo ve un cardiólogo, porque ese es el cuello de botella. El Ajá. electrocardiograma lo tiene que diagnosticar el cardiólogo, el especialista. Muchas veces el profesional que no es especializado no sabe hacer el diagnóstico y ahí se pierde muchísimo tiempo. Entonces nuestra idea es con inteligencia artificial hacer ese diagnóstico súper rápido y conseguir la derivación más rápido. Después obviamente tendrá que seguir el circuito con el profesional especializado. Que por lo que contás, sería en este caso a tratar de acortar los tiempos en este segundo tiempo que vos hacías mención recién, ¿no? Que ya El comienza. tiempo desde el electrocardiograma hasta el diagnóstico, ese tiempo con nuestro sistema de inteligencia artificial desaparece prácticamente porque se hace en el instante. Bien, y bueno, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegamos a Claro, a claro, conseguir el claro. resultado? Sí. Mira, nosotros trabajamos con lo que son todas herramientas de inteligencia artificial, por eso somos el laboratorio de neuroingeniería. Trabajamos aplicando lo que son herramientas de aprendizaje profundo, lo que se llama deep learning, también redes neuronales artificiales, que tienen capacidad de aprender patrones. No sabemos exactamente qué aprende la inteligencia, pero lo que hacemos es presentarle grupos de pacientes. Trabajamos con datos de bases de datos internacionales, donde son públicos y hay muchísimos electrocardiogramas, tanto sanos como con infarto. Le presentamos los sanos, le presentamos los que tienen infarto y la entrenamos para que aprenda. Una vez que aprendió eso, le presentamos datos nuevos para ver que nunca vio antes, para ver si efectivamente aprendió y conseguimos un aprendizaje casi del 100%. Sobre todo, no se nos escapa ningún infarto, que es lo que más importa. Eso es lo que se llama sensibilidad, que es que no se te escape ninguno que tiene un infarto. Podemos llegar a diagnosticar a alguno con infarto que no tiene, pero eso está bien, porque no pasa nada si una persona más va a ver al cardiólogo, pero sí no tiene que quedar ninguna persona fuera. Bien, y imagino que acá es muy importante, no sé, la estadística, o decime vos, o la cantidad justamente de electrocardiogramas que le han mostrado a la IA. ¿Cómo fue esa selección? ¿Cómo funciona eso? Es importante la cantidad y es importante la fuente. Nosotros trabajamos con, sí, bases de datos internacionales y sí con mucha cantidad de electrocardiogramas, pero aparte trabajamos con bases de datos de distintos orígenes, bases de datos europeas, bases de datos del MIT, el MIT en Estados Unidos, con lo cual mostrándole de distintas fuentes nos aseguramos que aprenda más, ¿no es cierto? No que sea siempre el mismo caso o siempre la misma población. Y ahora estamos en camino a incluir a la población argentina, que es lo que más nos interesa, Claro. empezar a trabajar con los hospitales, ya tenemos un sistema entrenado, empezar a probarlo y empezar a ver qué aprende de nuestra población.
Para eso lo que vamos a hacer sí. es hacer una prueba que se llama protocolo clínico, en la cual lo que hacemos es presentarle los electrocardiogramas y decirle el diagnóstico que dieron nuestros cardiólogos, ¿no es cierto? Y entrenar a la red, que ya está entrenada, pero que de esta manera es como un segundo, un paso de afinar, digamos, el proceso para que se adapte y para que funcione como los mejores cardiólogos de la Argentina. La idea es esa. Bien, y esto a ver si tuvo que hacer con o alguna IA en particular, funciona con cualquiera, es una especie de prompt que se le puede hacer a cualquier inteligencia artificial. Bueno, eso es interesante. Es interesante lo que yo te decía, que nosotros trabajamos con inteligencia artificial hace muchos años, desde que antes que la inteligencia artificial sea conocida. No es un modelo de lenguaje, es un chat, no es una inteligencia con la que se conversa en lenguaje, digamos, español o inglés o hablado, Ajá. que es lo que tenemos en la cabeza como inteligencia artificial ahora porque es lo que está por todos lados y es lo que todos usamos. Es una inteligencia artificial programada desde cero. Básicamente introducimos las cuentas de la inteligencia artificial. La programamos desde cero en un lenguaje muy básico. Esto ayuda a que funcione en un sistema muy barato. Y esto también es importante porque no creamos una inteligencia compleja que depende de la nube, de servicios de Internet, de servicios en el exterior, sino creamos una inteligencia que puede prácticamente funcionar en un chip cualquiera, que una vez que está entrenada, que nosotros ya la tenemos, la podemos poner prácticamente en cualquier placa de cualquier alumno de un colegio, podría programarla en esa placa y de esa manera tenemos un sistema que es autónomo, que no necesita internet, puede funcionar en una ambulancia en el medio del campo y que es súper barato en cuanto a recursos computacionales y eso hace que cualquiera la pueda tener. Otras versiones sí podrán ser para celular y podrán usar otras cosas más sofisticadas, podrán tener un prompt de lenguaje como decís vos, pero nuestra versión básica no depende de nada de eso. No, mencionaste la ambulancia y acá está hablando de un tiempo, imagino, muy importante en el momento del electrocardiograma, digo bien, ya dentro de la ambulancia. ¿Y ahí qué hace falta? ¿Qué herramienta haría falta para poder tener el diagnóstico de su desarrollo? ¿Tener una computadora dentro de la ambulancia? ¿Qué es lo que haría falta concretamente? Bueno, no hace falta nada, por eso nosotros lo hicimos tan barato. Tenemos dos versiones en realidad. Tenemos una versión que es simplemente un chip que se puede Sí. aplicar a cualquier aparato de electrocardiograma común de los que ya tenemos. Tenemos una versión que funciona con un escáner que levanta un electrocardiograma en papel de los que ya se hacen en las ambulancias y a partir de ahí hace el diagnóstico. Por eso la idea es no complicar la vida y que no tenga esa ambulancia que de repente tener conectividad y un montón de cosas, sino que en el lugar pueda hacer el diagnóstico. Y después la otra versión es la que te decía que puede funcionar en un dispositivo smart, en una especie de tablet o teléfono, donde ahí la idea es que ese dispositivo pueda estar, como están los desfibriladores automáticos, los DEA que están en todos los aeropuertos, en las canchas de fútbol, Sí. bueno, de la misma manera que en los shopping puede haber un diagnosticador de infarto, donde cualquier persona que tiene un síntoma y sospecha va a poner los dos dedos y a partir de ahí ya le dice, tenés mucho riesgo de tener un infarto y se activa el sistema de salud o le dice, quédate tranquilo que no tenés nada. Entonces son distintas versiones. La idea es que esto sí funcione en la calle, porque en la calle es uno de los grandes tiempos, ¿no es cierto? El diagnóstico hay Sí. que hacerlo extrahospitalario, es uno de los grandes tiempos que se pierden hasta que el paciente llega al hospital. O sea que una máquina que realice el electrocardiograma tiene la capacidad también de dar un diagnóstico más allá de ese gráfico impreso, que es lo que uno primero se le viene a la mente, tendría la capacidad de darte un diagnóstico a través de este chip. Claro, exacto. Se le pone un chip y la máquina ya puede hacer el diagnóstico. Eso es súper barato y Ujú. súper fácil de resolver técnicamente. Digo, no es fácil, lo hicimos nosotros, pero es la solución más simple para nuestro sistema. No le exige al sistema nuevas capacidades tecnológicas, o sea, tener que estar conectado, tener que estar en red. Y esto es muy importante pensando que en la Argentina tiene una extensión enorme y que las cosas no ocurren siempre cerca de los hospitales y en ciudades centrales, sino que ocurren muchas veces en lugares donde no hay conexión, la conexión es débil, se pierde, entonces tenemos que poder resolver a nivel local. Ujú. Daniela, ¿en qué etapa está este desarrollo? Este desarrollo ya completó, digamos, podría salir comercial, ya completó toda su fase de entrenamiento, ya el desarrollo está listo.
Nosotros estamos esperando porque queremos hacer un protocolo clínico en Argentina, queremos hacer una validación con pacientes y con médicos locales para poder dar una solución que cuando salga al mercado sepamos que es óptima para nuestra población. Obviamente con la inteligencia artificial sigue aprendiendo todo el tiempo. Cada dato que recibe lo aprende, es parte de su aprendizaje, así que esto es parte de lo bueno que tiene este sistema, que se va a ir mejorando constantemente, pero de todos modos queremos completar una fase de entrenamiento con la población argentina, así que estamos entrando en fase de protocolo clínico. Estamos trabajando en colaboración con el CEMIC para hacer este protocolo y la idea es reclutar a hospitales y centros de todo el país para tener la mejor muestra posible de nuestra población, llegar a 2.000 pacientes en un año y estamos buscando sponsor para el protocolo clínico, que ese también es un tema importante. No, sabes que mientras hablabas recordaba una entrevista que hicimos hace poco pensando en el genoma humano, digo, y la importancia de tener datos justamente de nuestra población, por más que haya obviamente puntos en común y muchísimos, imagino con los síntomas de un infarto, una persona que vive en Europa y alguien y un argentino, una argentina, pero imagino lo importante que es tener datos nuestros. Vos algo mencionaste sobre el tema, ¿cómo piensan justamente poder recolectarlos y enseñarle a la IA acerca de los datos propios? No se puede dar por sentado que somos iguales ni que los europeos ni que ningún otro país. Tenemos que explorar nuestra población y nuestra población aparte es variada, no tenemos tampoco que dar por sentado que somos todos iguales y que explorando un hospital central ya tenemos una muestra sobre nuestra población. Entonces, nuestra idea es trabajar con centros de todo el país, estamos pensando al menos 30 centros y recolectar pacientes durante un año, así que eso serán aproximadamente 2.000 pacientes, es lo que estamos apuntando, más otro tanto de personas sanas, que serán voluntarios que se ofrecerán a hacerse un electrocardiograma, que no es nada terrible, no es invasivo, no duele, no molesta, y ofrecer sus datos para que de esa manera podamos entrenar a la inteligencia artificial. Lo importante es que la inteligencia artificial ya está entrenada, entonces no es que va a aprender de cero, sino lo que va a hacer es todo un periodo de ajuste a la población argentina. Y eso es importante porque cuando esto salga comercialmente finalmente a la calle, la idea es no estar ofreciendo datos al mismo tiempo que estamos en la primera fase de aprendizaje y estar, ¿no es cierto?, diciéndole a una persona una cosa por otra, sino la idea es que funcione ajustado para nuestra población. Y lo que digo, no asumir que somos iguales que ningún otro país, sino explorar nuestra población. Totalmente. Quiero volver un poquito a algo que mencionaste al comienzo, que tiene que ver con este entrenamiento que ya tiene la inteligencia artificial, que lo más importante, por lo que decís, es que pueda dar un diagnóstico, un diagnóstico erróneo de una persona que, no sé, que la IA indica que puede tener un riesgo de infarto y no lo tiene, bueno, en ese caso no habría ningún problema. El tema sería al revés, ¿no? Que tenga un riesgo, que tenga un infarto y que la IA diga que no. ¿Cómo se han asegurado de eso? ¿Cómo funciona? Claro, hay dos clases de error. Uno es no diagnosticar a alguien que tiene una enfermedad y otro es diagnosticar a alguien que no la tiene. Eso se llama falso positivo o falso negativo. Y los sistemas de diagnóstico es algo que uno no sabe, pero están diseñados para tener un error o el otro, porque es imposible que un sistema de diagnóstico no tenga error. Todos tienen error, pero se diagnostican de una manera o de otra. Un ejemplo es el diagnóstico del COVID, puedo dar, pero para todos los diagnósticos virales o para la mayoría de los diagnósticos funciona de esa manera, donde el test rápido, no sé si te acordás que se hacía el test rápido, Sí. el test rápido da un resultado que es muy sensible, se dice. Que es muy sensible quiere decir que no se le escapa a nadie que tenga COVID, pero puede dar algún diagnóstico de alguno que no tenía y te lo da por error, o sea, de algún falso positivo. Claro. Ese falso positivo lo que le va a pasar es que va a tener que hacerse el siguiente test, por lo general las pruebas están diseñadas así, se hace primero una muy sensible y después se pasa a la siguiente que se dice que es muy específica, que tiene especificidad. Entonces en ese siguiente test, que es donde ya se mira la carga viral, etcétera, ahí ese ya es específico y ya el que era falso positivo, en el segundo decís, mire, no, señor, la verdad que fue un susto, lo lamento, pero usted no tenía nada. Pero es preferible que sea de esa manera para que no se te escape nadie. En el caso nuestro es igual, nosotros diseñamos la red para que no se le escape nadie. El que no se le escape a nadie quiere decir, igual tiene una especificidad muy alta, pero la sensibilidad es altísima. Estamos cerca del 100% y la especificidad es un poquito más baja. Entonces vamos a tomar un 2-3% de pacientes
que en realidad le vamos a decir, bueno, usted puede tener un infarto, tiene que ir a ver al médico, va a ir a ver al médico y ahí le van a hacer los siguientes test y le van a decir, bueno, no era nada. Eso es preferible a que se te escape. La idea es que no se te escape nadie que tenga un infarto, que todos vayan al hospital. Totalmente. Te quería preguntar, porque además, a partir de esta investigación, ¿que cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto lleva? Y nosotros empezamos ya hace, te diría, 6, 7 años. Wow. Bueno, y a partir de esto también han fundado una spin-off llamada, ¿cómo es el nombre? Quantrace. Bien, Sí, a partir de esto creamos en la universidad junto con algunos estudiantes que ya no son estudiantes. Eso es claro. interesante porque se va haciendo el proceso, ¿no? Van Sí, empezando como alumnos, estudiantes, ahora son ingenieros y bueno, pudimos formar esta microempresa que es una empresa de base científico-tecnológica donde lo que estamos tratando de hacer es transformar esto en producto. Eso también es interesante porque la universidad y la empresa, el mundo público y privado tienen a veces se los ve como opuestos y en realidad tienen capacidades complementarias. ujú, Así que nosotros somos un grupo de investigación y dentro del grupo de investigación tenemos la empresa que nos ayuda para poder avanzar esto a otras etapas que dentro de la universidad no se podía hacer. Si bien estamos dentro de la universidad también, claro. pero bueno, con estas otras posibilidades. Eso tiene que ver puntualmente con la búsqueda de financiamiento. Vos hace un rato mencionaste, ¿no? La búsqueda de sponsors. Con la búsqueda de sponsors, Sí, sí, y con la necesidad también de reclutar toda esta cantidad de hospitales. claro. Entonces necesitamos justamente empresas tanto de la industria farmacéutica como del mundo de financiación de la salud que les interese este producto, que luego va a ser masivo, va a estar en la calle y lo van a usar absolutamente todos los hospitales y las ambulancias en la Argentina, pero que nos ayuden a hacer este reclutamiento y esta fase donde obviamente que va a tener un costo importante, va a haber una cantidad importante de médicos en todo el país trabajando y hay que cuidar y procesar esos datos para poder llegar a un producto que tenga la calidad que queremos. Como yo te decía antes, nosotros ya podríamos estar sacándolo comercialmente, pero queremos darle una última vuelta de rosca, porque la realidad es que somos investigadores y queremos hacerlo bien. Buenísimo. ¿Sabés qué? Imagino también para un desarrollo de estas características, bueno, vos sos médica, hablabas de médicos también, pero imagino que hace falta profesionales de disciplinas diferentes. No sé, sistemas, biotecnología. ¿Quiénes son los que integran un equipo de estas características? ¿Qué tenés que saber? ¿O qué está bueno que sepan? Mira, somos médicos, somos ingenieros, cardiólogos, ingenieros biomédicos, somos también científicos sociales, personas que tratan de entender cómo funciona un problema. Es interesante que cuando uno empieza a desarrollar una solución, nunca tiene la forma final, nunca tiene la forma que finalmente termina llegando a la calle, porque hay cosas que uno se imagina dentro del laboratorio que recién cuando va a relevar el problema en la calle, en el campo, en el hospital, se da cuenta de cómo funciona. Con eso las ciencias sociales también nos ayudan mucho. Yo estoy pensando si puede llegar a haber chicos, gente joven escuchando este programa que están preguntando qué tengo que estudiar si quiero dedicarme a esto. La realidad es que trabajamos con gente desde diseño, ingeniería, sistemas, médicos, ciencias sociales, pero los problemas complejos necesitan de todas las disciplinas, no hay una disciplina que se quede afuera. Si a alguien le interesa esto, es muy posible que pueda aportar desde muchos lados muy distintos. Bien. Daniela, yo te agradezco muchísimo la comunicación. Me parece sinceramente, eh, pensando en que el infarto y el accidente cerebrovascular es la primera causa de muerte en nuestro país, digo, poder avanzar en soluciones de este tipo, bueno, obviamente es genial. Sabes que mi compañero que habitualmente hace esta columna siempre le pregunta, ¿no? Al entrevistado o a la entrevistada acerca de la importancia de la ciencia argentina, ¿no? Para llegar a este tipo de desarrollos, pensando que quizás, bueno, no sé, es la primera causa de muerte, pero quizás un privado lo puede llevar adelante y comercializarlo y no haría falta la participación del Estado. En ese sentido, ¿qué te parece importante aclarar acerca de esto, ¿no? De la ciencia argentina, en el marco también de un cierto debate que comenzó a darse, sobre todo con el triunfo del gobierno actual, del gobierno nacional actual, con esta idea de, bueno, las universidades no son tan importantes, la ciencia tampoco es tan importante? ¿Qué vale la pena decir o qué es lo que piensas acerca de esto? Mira, la ciencia es importante y lo que es importante entender es que este desarrollo no lo hice yo. Yo lo hice con una docena de personas que trabajan en el laboratorio. No lo hicimos nosotros, lo hicimos con decenas de personas que trabajan en los hospitales y no lo hicimos con esa gente.
Lo hicimos con todas las personas que participaron en la formación de todas esas personas. Sin las personas que estudian matemática, que es una carrera, como que decir, me querés decir cuál es la carrera menos aplicada y que menos plata deja y que matemática. Sin las personas que estudian matemática, que me enseñaron a mí matemática, yo no podía haber hecho esto. Entonces es una visión muy corta pensar que el que resuelve un problema es una persona aislada. Hace falta todo el sistema científico y todo el sistema universitario y todo el sistema de salud para que una cosa así pueda llegar. Entonces, pensar también que lo puede hacer un privado o pensar en el genio del garage, ¿no? Esa imagen de alguien que está en su garage haciendo un invento, es completamente falso. Esto es producto de un ecosistema, es producto de todas las escuelas de cardiólogos, de todas las escuelas de científicos que me formaron a mí, me formaron a todas las personas que trabajan conmigo, que son personas de muchas disciplinas y que son muchas personas. Entonces, pensar que el sistema científico nos sirve es realmente una ignorancia profunda. Es como pensar que nos sirve el tendido eléctrico de una ciudad porque de repente podés, no sé, andar con el auto nafta, entonces no necesito electricidad. Es una cosa así, son cosas básicas de la sociedad que tienen que estar para que estas, digamos, soluciones y estos trabajos y estos desarrollos se puedan dar. Una cosa es que vos me hagas una entrevista a mí y que esto sea visible y es algo que es una puntita del iceberg de todo el sistema científico que está abajo sosteniendo esto. Y es un sistema que tiene décadas, que tiene escuela y que es necesario que se mantenga si queremos seguir haciendo este tipo de cosas. Si no, no hagamos nada. Vayámonos a casa y no hagamos nada. Pero si nos importa esto necesita todo el sistema. Daniela, te agradezco muchísimo la comunicación con la radio de la UNLA y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hablamos con Daniela Sabrina Andrés, directora de LabNIN. LabNIN es el laboratorio de neuroingeniería que forma parte del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, que es el ITECA de la UNSAM, que desarrolló un escáner con inteligencia artificial capaz de prevenir infartos. Lo decíamos al comienzo, es muy importante cuando tenés un infarto, bueno, el tiempo de respuesta, el tiempo que tardás en llegar al hospital, el tiempo que tardan en hacerte un electrocardiograma, el tiempo que se tarda en que ese electrocardiograma lo vea un profesional. Bueno, la idea de este escáner es que acorte justamente estos tiempos tan importantes para que si tenés un infarto, si estás teniendo un infarto, te puedan atender lo más rápido posible con un diagnóstico más que rápido para que esa secuela que quizás podés tener no sea y tengas una vida mucho mejor. De eso se trata este desarrollo que hicieron desde la Universidad Nacional de San Martín.